Hola jóvenes, en este video vamos a verificar el método de descenso recursivo. En este método me voy a apoyar para la semántica. Recordemos, la semántica se apoya en léxico y en sintaxis para generar la verificación semántica. Aquí tengo la gramática, sus producciones terminales y no terminales. Por cada uno de los no terminales de la gramática se deben de generar un diagrama de sintaxis. Cada uno de estos elementos es un diagrama de sintaxis. Cada una de estas figuritas es un diagrama de sintaxis. Aquí hay 3 diagramas de sintaxis. El método de descenso recursivo se apoya en los diagramas de sintaxis. Vamos a ver las características y el algoritmo para verificar sintaxis por medio del diagrama de sintaxis, apoyándonos en cada uno de estos diagramas. Empezamos. Tengo una posible entrada. Si se fijan, esta entrada es válida. Si damos una pequeña revisión a estos diagramas, podemos verificar que lo que acepta son expresiones aritméticas con sumas, restas, multiplicación, división e incluye también paréntesis. Una regla del método de descenso recursivo. Cada diagrama es un procedimiento o una función que regresa un verdadero o un falso. Obviamente verdadero si se cumplió, falso si no se cumplió. ¿Qué dice EA? EA dice, vamos a seguir siguiendo las flechitas y las flechitas nos van diciendo lo que obligatoriamente tendría que suceder. Si no sucede, es falso. En este caso dice que manda llamar al no terminal T. Cada cuadrito es una llamada a otro diagrama de sintaxis. Esto sería a otro función que me regrese un verdadero o un falso. Cada circulito es un valor que tiene que estar en léxico. Cada circulito es un elemento del lenguaje. Una de las reglas es que siempre tener un token por analizar. Esto es, el token que manda el léxico debe de ser igual al valor que tengo dentro del cuadrito. Si no es igual, es un error. Y si es igual, tengo que mandar a llamar al siguiente token, ya que verifique que este token está en el lugar correcto. Y si tengo que tener un token por analizar, siempre tengo que ir por el siguiente token. En cuadrito, querría decir que tiene que regresar un verdadero o un falso, dependiendo de cada una de las circunstancias. Ok, vamos a empezar. Si siempre tengo que tener un token por analizar, mando a llamar al primer token. Léxico me manda identificador. Con identificador entro a EA. EA manda a llamar a T. Queda pendiente entonces EA, mando a llamar a T. T manda a llamar a F. Y F tiene 2 opciones. Me voy por la primera. Identificador igual a identificador, sí. Mando a llamar al siguiente token. El siguiente token es más. Salgo de F como verdadera. ¿Quién mandó a llamar a F? Aquí mandamos a llamar a F. Más igual a por, no. Más igual a entre, no. Como tengo opción de salida, me salgo siendo verdadera T. ¿Quién mandó a llamar a T? EA. T entonces regresa como verdadera y más igual a más, sí. Mando a llamar al siguiente token. El siguiente token es B. Léxico manda sintaxis un identificador. Con identificador vuelvo a entrar a T. T manda a llamar a F. F. Identificador igual a identificador. Sí. Manda a llamar al siguiente token. El siguiente token es por. Con por salgo de F como verdadera. Salgo de F. Y por igual a por. Sí. Mando a llamar al siguiente token. El siguiente token es C. Con C entro a F, F, identificador igual a identificador, sí. Mando a llamar al siguiente token, en este caso el siguiente token es por. Con F como
con F verdadera y token como por, salgo de F, salí aquí, por igual a por, sí. Mando a llamar al siguiente token, el siguiente token es identificador, me voy por F, token es igual a identificador, sí. Entonces mando a llamar al siguiente token, el siguiente token es más, con F verdadera y token como más, salgo de F. Más igual a por, no, más igual a entre, no, me salgo de T siendo verdadera. Aquí en T, más igual a más, sí. Entonces mando a llamar al siguiente token, el siguiente token es ID. Con ID entro a T, T se va a F, identificador igual a token, sí. Entonces mando a llamar al siguiente token, el siguiente token es más. Con más salgo de F, más igual a por, no, más igual a entre, no, me salgo de T, al salir de T, más igual a más, sí, mando a llamar al siguiente token, es ID, con ID entro a T, T va a F, y F acepta el identificador, ya que el token es igual, mando a llamar al siguiente token, es fin, con fin salgo de F, como verdadera, F, fin igual a por, no, fin igual a entro, no, me salgo de T, al salir de T, fin igual a más, no, fin igual a menos, no, me salgo de A siendo verdadera, eso significa que acepto la cadena como válida, que el orden de los tokens fue el correcto. Esto fue un pequeño ejemplo de cómo utilizar el método de descenso recursivo para la verificación sintáctica.